porque es importante que ustedes sepan interpretar, sepan leer las pruebas bioquímicas que nos sirven a nosotros para hacer la diferenciación entre todo este grupo de enterobacterias. ¿Listo? Entonces, a ver, ¿logran ver las diapositivas, chicos? Sí, doctora. Sí, se ve. Ya está. Muy bien. A ver. Ok. Entonces, como les indicaba, en esta primera... en esta clase vamos a hablar acerca de las enterobacterias. Entonces, estos microorganismos son bacilos gram negativos, eso como característica general, además que pueden ser tanto aerobios como anaerobios facultativos. Los vamos a encontrar principalmente a nivel del tracto gastrointestinal, aunque también pueden estar presentes a nivel del tracto urinario, ¿no? Causándome una serie de patologías, específicamente lo que son las infecciones urinarias. Los miembros de esta gran familia pues son patógenos en el ser humano y como características que son muy importantes tenemos que van a fermentar, hay que ver la capacidad de fermentación de la glucosa, que son citocromo oxidasa negativos y tienen la capacidad de reducir los nitratos a nitritos. Entonces son características generales de todas las enterobacterias. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con una sintomatología clínica sospechosa de una infección por enterobacterias, nosotros le vamos a solicitar o vamos a tomar una muestra que pueden ser de dos tipos. Tenemos las muestras no contaminadas, es decir, lo que es líquido cefalorraquídeo, lo que es la sangre o los líquidos biológicos. Y también tenemos las muestras contaminadas. Y acá hacemos dos divisiones en relación a lo que son las heridas, la secreción faríngea, podemos tomar una muestra de esputo o la muestra de orina, ¿no? Y punto aparte, pues está la muestra de heces, la cual lo que nosotros hacemos con esto son los coprocultivos. En relación a las muestras no contaminadas y a este otro grupo de muestras contaminadas, nosotros tenemos que, primero que nada, aislar a la bacteria. Es lo primero que se debe de hacer. O sea, por más de que nosotros de repente uno dice, no, si es una muestra no contaminada, significa de que de repente solamente vamos a encontrar esa bacteria, ¿no? Entonces, ¿por qué la tendríamos que aislar? ¿No? Necesitamos saber de que no siempre se encuentra una sola cepa, podemos encontrar presencia de otro tipo de bacterias que forman parte o que son arrastradas al momento de la toma de la muestra. Entonces, lo primero que se hace es un aislamiento específico para enterobacterias. ¿Ok? Y acá, para el aislamiento, ¿qué es lo que vamos a emplear? Utilizamos el agar sangre, que ya lo hemos hablado, creo, detalladamente cuando hemos visto la parte de estafilococos y estreptococos. Y la otra forma de aislamiento es con el agar McConkey, que lo mencionamos muy rapidito al inicio de la fase anterior, ¿no? Este agar McConkey, para refrescar un poquito la memoria, es un agar que sirve de aislamiento exclusivo para los bacilos gram negativos, como es el caso de las enterobacterias, ¿no? Y además tiene una capacidad, o me permite a mí conocer la capacidad de mis bacterias de fermentarme o no la lactosa, ¿no? Y esto le hace que este agar sea un agar también diferencial. Entonces, mi agar McConkey es selectivo y también diferencial. Este agar McConkey contiene lo que son sales biliares y cristal violeta que hacen que se inhibe el crecimiento de aquellas bacterias que son gram positivas y favorece el desarrollo o el crecimiento de los bacilos gram negativos. Además, contiene peptonas, contiene lactosa, que no solamente van a ser nutrientes, sino en el caso de la lactosa, pues aquellos microorganismos que tienen la capacidad de fermentar la lactosa, esto se va a ver expresado en el crecimiento de colonias de color rosado. Pero aquellas enterobacterias que no fermentan la lactosa, lo que van a hacer es utilizar esta peptona como fuente de energía, van a producir amoníaco y el amoníaco me va a alcalinizar el medio, por lo cual las bacterias que van a crecer en este agar McConkey que no fermentan la lactosa van a tener
mejor dicho, no van a tener color, van a ser incoloras o transparentes, ¿no? Entonces, si fermenta la lactosa es de color rosado, si no fermenta es simplemente transparente. ¿Listo? Aparte de eso, otro medio que me permite aislamiento es también el agar EMB. Este agar EMB es muy similar al agar McConkey. Utiliza igual es un agar selectivo y también diferencial. Selectivo, ¿por qué? Porque solamente van a crecer en este medio las bacterias, no los bacilos gram negativos, porque va a contener lo que es eosina y azul de metileno, por eso su nombre, ¿no? Que favorece el crecimiento, que inhibe el crecimiento de las gram positivas. Y es diferencial porque también podemos ver la fermentación de la lactosa. Pero en este caso, las bacterias que son fermentadoras de lactosa se manifiestan porque van a producir un pigmento de color verde metálico. ¿Listo? A diferencia de lo que hemos observado con el agar McConkey. Todos estos agares que les he mencionado, cuando yo hago recibo, por ejemplo, la muestra, siembro en estos medios de aislamiento y son llevados a la estufa a 35-37 grados centígrados por un periodo de 24 horas. Luego de haber sembrado en estos agares, nosotros vamos a tomar las muestras o las colonias que han crecido para hacer la diferenciación bioquímica, que más adelante les voy a explicar en qué consiste. Luego se hace la identificación, podemos hacer también tipificación serológica y finalmente hacemos el antibiograma. Siempre acuérdense que el último paso es el antibiograma, de suma importancia para saber si nuestra terapéutica pues es la adecuada o no frente al patógeno que estamos combatiendo. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, imágenes en relación a lo que es el agar McConkey. El agar McConkey es un agar que es más o menos es de este color medio rosadito, medio melón, en su estado normal. Cuando uno lo siembra, pues las colonias fermentadoras de lactosa van a tener esta coloración rosada, mientras que las que no son fermentadoras son transparentes. ¿Quiénes fermentan, por ejemplo, la lactosa? Escherichia coli o Enterobacter aerogenes. ¿Quiénes no fermentan lactosa dentro de las enterobacterias, ¿no? Proteus vulgaris o Salmonella. Y en esta imagen que ustedes tienen acá se les ha colocado en relación al Staphylococcus aureus, que se darán cuenta que no hay colonias, no tiene por qué crecer, porque es una bacteria gram positiva. Y dentro de los componentes de este agar McConkey tenemos el cristal violeta, que es un inhibidor del crecimiento de lo que son los gram positivos, ¿no? Este es el agar EMB, que viene de eosine methylene blue, donde es también selectivo para para las bacterias gram negativas, ¿ok? Y la fermentación de la lactosa la observamos mediante este tinte o este color verde metálico que van a producir, ¿no? Y que puede variar. Ojo con este agar porque hay, por ejemplo, acá dice lactosa positivo, pero se darán cuenta que acá no hay un color tan intenso, medio moradito por ahí, que también puede ser de una fermentación de lactosa, pero no es, digamos, sería una fermentación intermedia, ¿listo? Mientras que las que son lactosa negativa, pues simplemente no tienen coloración. Entonces, ¿quién es un gran fermentador de lactosa? Escherichia coli, ¿no? Tiene este tinte verde metálico muy bonito que se muestra en este agar. En el caso del Enterobacter fermenta también la lactosa, pero no digamos, en tanta intensidad como lo hace el Escherichia. Para el caso de Proteus y de Salmonella, como hemos visto en las imágenes del agar McConkey, también no me fermentan la lactosa y las colonias son transparentes. Y obviamente en el caso de Staphylococcus aureus, pues simplemente no hay crecimiento de colonias por los componentes inhibitorios que van a tener en este medio. Entonces, ahora viene, digamos que lo más complicado, más o menos complicado, de lo que sería la diferenciación bioquímica. Y acá, por favor, presten mucha atención. Cuando hablemos de diferenciación bioquímica, nos referimos a una serie de reacciones que se van a dar, que va a presentar una bacteria y que se manifiestan en lo que son cambios de coloración o que no se dan, ¿no? Y
La forma de leer es, nosotros hacemos un kit, ¿no? Un grupo de varias pruebas y la suma de esta lectura pues finalmente me va a dar a conocer de qué patógeno se trata. Entonces lo primero que les voy a indicar son qué pruebas entran en esta diferenciación bioquímica. ¿Listo? Para que después vean cómo es que la hacemos. Entonces, lo primero que vamos a ver acá es el citrato de Simos. El citrato de Simos es, bueno, normalmente es un agar de este color medio verde, que lo que hace es ver la fermentación, o para lo que sirve, es para ver la fermentación del citrato. Utiliza como indicador el azul de bromotimol. El indicador nosotros nos referimos a el compuesto de este medio que frente a ciertos cambios se evidencia un cambio de coloración. Frente a una reacción lo que hace es cambiar de color. Entonces utiliza como indicador el azul de bromotimol para observar lo que es la fermentación del citrato. Entonces, en este caso, igualito, sembramos nuestras colonias en nuestros tubitos que contienen el agar citrato, lo llevamos a la estufa entre 37 grados centígrados por 24 horas. Y vamos a ver que las bacterias que pueden utilizar el citrato, ¿listo? Como fuente de carbono, van a producir amoníaco, lo que lleva a la alcalinización de este medio, ¿listo? Y esto se traduce en una prueba positiva por el cambio de coloración. Entonces, si mi medio, luego de llevarlo a esta incubación, cambia de color verde a color azul, entonces la prueba del citrato es positivo. Entonces indica el citrato positivo. Si después de esas 24 horas no hay ningún cambio, se queda de color verde, sería citrato negativo. ¿Qué quiere decir? Que en citrato negativo la bacteria pues no tiene la capacidad de fermentar el citrato y en el caso del citrato positivo pues sí la fermenta, ¿no? Alcalinizándome el medio. Luego tenemos el otro agar que es el agar triple azúcar hierro, que utiliza como indicador el rojo de fenol. Y en este caso, la lectura se basa en 3 puntos importantes. Primero, la lectura de la fermentación de azúcares, que vemos si fermenta la lactosa, la sacarosa o la glucosa. ¿Y cómo se da esto? Primero que nada, acá hay una letra, ¿no es cierto? A sobre A, K sobre A, K sobre K. Entonces, primero, ¿qué significa la letra A? La nosotros le consideramos cuando mi medio está indicando acidez. ¿Listo? ¿Y la acidez de qué color lo voy a ver? De color amarillo. Ahora, ¿qué significa la K? La K significa que es un medio alcalino, que está alcalinizado. Alcalino. Y lo vamos a ver de color rojo o rosado. ¿Sí? Color rojo. ¿Ok? Entonces, la A significa acidez, toma un color amarillo, el medio. La K es alcalinidad, toma un color rojo y se pone la letra K. Ahora, estos medios, estos tubitos que ustedes están viendo, todos son T6, ¿listo? Con distinta manifestación. Estos medios tienen una parte inclinada, no están rectos, ¿listo? Se crea esta inclinación, ¿por qué? Porque hacemos una lectura de la parte inclinada y una lectura del color del fondo. Entonces, por ejemplo, si mi parte inclinada que estoy viendo acá es de color amarillo, ¿qué significa? Que esto está ácido. Entonces acá le coloco A. El fondo, ¿cómo está? Amarillo también. Entonces también está ácido, le coloco la letra. Entonces acá yo pondré que TCI, ¿cierto? Sería A sobre A. Ahora, ¿pero qué significa tener un TSI A sobre A? Significa que la bacteria fermenta
lo que es la lactosa o la sacarosa. Lactosa y o sacarosa. Acuérdense que son 3 azúcares. Luego tenemos acá este otro tubito, igualito. La inclinación, vamos a poner acá, la inclinación acá está de color rojo, por lo cual nos indica que está alcalino, le coloco el acá, y en el fondo miro que es de color amarillo, le coloco la A. Entonces, ¿cuál es la lectura? K sobre A. ¿Qué significa tener un K sobre A? Significa que la bacteria solo fermenta la glucosa. No fermenta ni la lactosa ni la sacarosa, solo la glucosa. ¿Listo? Por ejemplo, en este de acá, tenemos rojo en la inclinación y rojo en el fondo, que sería K sobre K, ¿no? Es decir, tengo alcalinidad en todo mi medio, lo cual significa que no hay fermentación alguna, no fermenta azúcares. En algunos casos esto también lo leen como K sobre N. También se puede dar. ¿Listo? Entonces, esa es la primera parte de la lectura de los azúcares. ¿Listo? Si es ácido, si es alcalino y ver esto en relación a que si fermenta la lactosa o la sacarosa o si solo fermenta la glucosa o si no hay fermentación alguna. La otra cosa que nosotros evaluamos con el TSI es la producción de H2S. Entonces, este hidrógeno sulfurado vamos a encontrarlo o se va a manifestar con un precipitado de color negro. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, este de acá, yo veo esto de acá que está negro, entonces sí tiene H2S positivo, ¿no? Y lo cuantificamos de 1 hasta 3 cruces. Acá vamos a poner el H2S. Por ejemplo, este tubo de acá no tiene, lo considero negativo. Este otro de acá, negativo. Este sí tiene H2S y este no tiene H2S. Y acá, ¿cuál sería la lectura del TSI? En la parte inclinada está de color rojo, ¿no es cierto? Sería acá. Pero y en el fondo, si está negro, yo no estoy observando si es amarillo o si es rojo. Acá viene el dato. Cuando nosotros tenemos producción de H2S, este se va a dar en un medio ácido. Por lo tanto, yo asumo, por más de que no lo esté viendo, que esto de acá debe ser amarillo, es decir, A. ¿Correcto? Entonces acá yo tengo K sobre A. ¿Ok? Luego tenemos el otro punto a evaluar, que es la producción de gas. Aquellas bacterias que producen gas, esto se manifiesta ¿con qué? Miren cómo está esto de acá. No es de que hayamos tenido un error, sino de que ha producido un gas y el gas se ha ido al fondo y ha sido tanta la presión que simplemente el medio lo ha elevado, ¿no? O a veces lo resquebraja, ¿no? Como a veces pasa por acá, que está medio medio quebradizo. ¿Correcto? Entonces acá yo pongo gas positivo hasta 3 cruces porque es abundante. Es algo muy subjetivo lo de las cruces. De repente a alguien le puede parecer eso 2 cruces, ¿no? Pero la cosa es que está presente. ¿Listo? Acá gas negativo, gas. Es más, acá me parecería por este pedacito que hubiera gas una cruz. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo el medio TSI, yo evalúo la fermentación de los azúcares, con esto que les he mencionado, acidez o alcalinidad en la inclinación y en el fondo, evaluamos la presencia de H2S y evaluamos la presencia de gas. Tenemos el medio LIA. El medio LIA es el agar lisina hierro.
y como indicador utiliza el púrpura de bromocresol. Y este medio nos permite conocer si mi bacteria tiene la capacidad de descarboxilar la lisina o de desaminar la lisina. ¿Listo? ¿Y cómo se va a leer? Entonces, igualito, son medios con inclinación, al igual que el TSI, yo tengo que hacer una lectura de la inclinación y una lectura de del fondo. Entonces, en este caso, igualmente, la K corresponde a acidez, perdón, a alcalinidad, listo, y es de un color medio morado, como están viendo acá, ¿sí? Entonces, y en el caso de la A, ¿cuál es? Acidez, y es del color amarillo. Entonces, acá, en este primer tubito, yo tengo morado arriba, morado abajo, es decir, K sobre K, que significa que la bacteria descarboxila. Tiene la capacidad de descarboxilar la lisina. En algunos textos esto lo consideran como lisina positiva. Este otro tubito. La inclinación está K, ¿no? Moradito, y en el fondo amarillo. Tenemos el K sobre A. ¿Qué significa? Que no descarboxila, no desamina. Lisina negativo. ¿Listo? Ahora, este otro medio. El color que tengo acá es rojo. ¿Listo? Simplemente se le coloca la R de rojo porque no es moradito y en el fondo la A. ¿Quién es rojo sobre amarillo? ¿O qué me indica? R sobre A me indica desaminación. Mi bacteria no descarboxila la lisina, sino que más bien la desamina. ¿Correcto? Entonces tenemos la desaminación, un R sobre A. Y también se interpreta como lisina negativo. La única que es lisina positivo, la interpretación de lisina positivo es la descarboxilación. ¿Correcto? Ahora, acá tenemos el moradito arriba. ¿Y qué pasó acá? Tiene harta producción de H2S, que es otra cosa, otro punto que nosotros evaluamos con este LIA. Entonces, al igual que ocurre con el TSI, la producción de H2S va en relación que sea un medio ácido, ¿no? Entonces, acá yo asumo que es A. Entonces, por eso es K sobre A, ¿no? Con gran producción de H2S y miren acá. También evaluamos la producción de gas, ¿no? Acá también es gas positivo. ¿Listo? Entonces, en este caso, este medio principalmente su función es ver si mi bacteria descarboxila o desamina, desamina la lisina. Luego tenemos el agar-sim, que viene de las letras de la producción o de evaluar la producción de H2S. Es la I de indol, la prueba de indol, y la M de motilidad. Entonces, es un agar donde evaluamos tres cosas. La producción de H2S ya sabemos, mediante el precipitado negro. La producción o la prueba del indol, ¿en qué consiste? La prueba del indol consiste en evaluar la presencia de esta enzima, de la triptofanasa. Entonces, si mi bacteria tiene esta enzima, la triptofanasa, significa que tiene la capacidad de hidrolizar y desaminar el triptofano, ¿listo? Y poderlo, digamos, manifestar cuando entra en contacto con un reactivo. Yo a este medio, a estos tubitos, les voy a agregar un reactivo que es el reactivo de Kovac. Se agregan 3 gotitas de reactivo de Kovac y
Si es que se forma un anillo en la parte superior de color rojo grosella, como indican los libros, es indol positivo. Es decir, que mi bacteria tiene la enzima de la triptofanasa, ¿no? Para hidrolizar o desaminar el triptofano. Si el momento de que yo echo el reactivo de Covas, el anillo que se forma acá arriba es de este color como el aceite medio amarillo, es indol negativo. La bacteria no tiene esa enzima. Y la motilidad. La motilidad va en relación a cuán turbio se va a ver este medio, porque el medio normalmente es un medio transparente. Y nosotros sembramos acá haciendo una punción, ¿no? Entra la aguja de cole hasta el fondo, ¿no? Por ejemplo, acá se coloca así, se retira, se lleva a incubación. Y si, por ejemplo, acá ustedes están viendo que solamente hay turbidez, es decir, hay un crecimiento de las bacterias, por donde ha pasado la aguja, ¿no? De cultivo, significa que no hay movilidad, no se han expandido, simplemente por donde pasó la aguja, por ahí crecieron. Entonces, movilidad, en este caso, por ejemplo, es negativo. Pero si tenemos y observamos que acá, miren, han ido más allá de por donde pasó la aguja, ¿no? Es más, crecen como en un triángulo invertido. Entonces, esto significa que sí hay movilidad, ¿no? Movilidad positiva, ¿correcto? Entonces, a ver, en este caso, es indol, vamos a poner. Entonces, sulfato de H2S, negativo, porque no hay ningún precipitado negro. Movilidad, miren cómo se ha expandido, si tiene cierta movilidad. El indol, el anillo que se forma de color rosado o rojo rosella, indol positivo. Este es otro tubito. Empezamos. H2S negativo, no hay ningún precipitado negro. Movilidad negativa, porque solamente veo que ha crecido por donde ha pasado la aguja. Indol negativo, porque el anillo es de color amarillo. En este tubo, H2S, el precipitado obviamente visible, positivo. Movilidad, ¿cómo puedes evaluar en este tubo la movilidad si todo está con el precipitado negro? ¿Qué es lo que pasa? Mírenlo de esta forma. Por donde camina mi bacteria, por ahí va dejando su humito negro. Entonces, su precipitado negro pues está en todo el medio. ¿Qué significa? Que la bacteria pues se ha caminado por todo el agar. Entonces, movilidad positiva. En esas bacterias productoras de H2S es muy fácil ver la movilidad. ¿Por qué? Porque por donde camina pues van dejando su precipitado. El indol, el anillo es de color amarillo, entonces indol negativo. Esta otra bacteria, H2S, negativo, no hay precipitado. Movilidad, si hemos visto, ¿no? Que hay expansión, hay turbidez del medio, positiva. Indol, el anillo amarillo, indol negativo. Este otro de acá, H2S, vemos el precipitado negro, positivo. La movilidad, miren, por donde está caminando la bacteria, por ahí está dejando el precipitado negro, movilidad positiva. Y el indol, el anillo rojo grosella, positivo. ¿Listo? Entonces, eso nosotros evaluamos con el medio SIM. Luego tenemos este otro medio que es el agar urea de Christensen, que utiliza como indicador el rojo de fenol y me permite a mí conocer si mi bacteria produce ureasa, ¿no? Que es una enzima que permite desdoblar la urea en lo que es amoníaco y carbonato de amonio para alcalinizar el medio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tiene la ureasa, esto ¿cómo se lee? Cuando mi medio toma este color rosado, esto es urea positivo. Si el medio no cambia de color y se mantiene de este color medio amarillo o melón, sería ureasa negativo. ¿Listo? Entonces, este es ureasa positivo de color rosado, ureasa negativo de color amarillo medio transparente. Esta prueba de rojo de metilo y Voges-Proskauer es una prueba que se hace en un mismo medio, que es un medio líquido baferado que contiene peptona y contiene también glucosa.
para ver la capacidad de, en el caso de la prueba del rojo de metilo, de ver la fermentación de ácidos mixtos o ácidos fuertes, como es el caso del ácido láctico, ácido acético o el ácido fórmico. Y en el caso de la prueba de Voges-Proskauer es para ver la fermentación del butilenglicol. Y en este caso, ver pues la producción de acetoína. Entonces, estas pruebas, nosotros igualito, tenemos estos medios, los vamos a sembrar, los llevamos hasta 72 horas, porque a diferencia de los medios anteriores, esto necesita un poquito más de tiempo para incubarlo hasta 72 horas. Y si es que nosotros a este medio le agregamos el reactivo de rojo de metilo, estamos haciendo la prueba de rojo de metilo, y si vemos que hay un cambio de un color hacia un color rojo, es porque es rojo de metilo positivo. Entonces, yo no necesito hacer la prueba de Voges-Proskauer. Yo asumo que el Voges-Proskauer es negativo. Si el rojo de metilo es negativo, yo asumo que el Voges-Proskauer es positivo. ¿Listo? No se necesitan hacer las dos pruebas juntas. Solamente si yo decido hacer la roja de metilo, pues asumo los resultados del Voges-Proskauer. Si decido hacer Voges-Proskauer, asumo los resultados del rojo de metilo. Ahora, en relación al Voges-Proskauer, el reactivo que se utiliza es el reactivo de Barrett, o también se puede utilizar lo que es el sulfato de cobre. Utilizar el Barrett o el sulfato de cobre. Entonces, es igualito. Si hay un cambio rojo, sería BP o Voges-Proskauer positivo, por lo tanto se asume que el rojo de metilo es negativo. Entonces, por eso es de que las pruebas, si uno sale positivo, el otro se asume que es negativo. Es imposible, no se puede, no se da que ambas pruebas salgan o positivas o negativas. Siempre son opuestos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos el medio, el color del medio, que es medio cafecito, sin inocular. Después de llevarlo a la incubación, ¿no? Una vez inoculado lo llevamos a la incubación. En este caso, si hacemos rojo de metilo, empleamos como reactivo el rojo de metilo, echamos unas gotitas. Si hay un cambio hacia este tono rojizo, pues es rojo de metilo positivo. Por ende, asumimos que es Voges-Proskauer negativo. Si en cambio no se da este cambio de coloración y se mantiene de este color café, asumimos que es rojo de metilo negativo, por ende el Voges-Proskauer sería considerado positivo. ¿Listo? Ahora, si en el laboratorio yo no tengo rojo de metilo y tengo reactivo de Barrett, se puede hacer igual, ¿no? Aplico Voges-Proskauer y asumo el rojo de metilo. ¿Listo? Entonces, esos son, digamos, los medios de cultivo, o sea, las pruebas diferenciales que nosotros más comúnmente aplicamos porque hay muchas otras pruebas más, pero digamos que son las básicas. ¿Listo? Y entonces, ¿cómo se hace? Nosotros armamos como un grupo de estas, tomamos TCI, LIA, SIMS, citrato y la urea. ¿Listo? Entonces, y sembramos y luego hacemos la lectura de cada uno. Por ejemplo, acá tenemos un TCI A sobre A, gas 2 cruces, H2S negativo, el IA K sobre K, negativo para H2S, negativo para gas. Este mío es similar al SIM, nada más que en lugar de evaluar el H2S, evaluamos la ornitina. Igual se evalúa el indol, igual se evalúa la movilidad. El único diferencial va a ser en relación a la ornitina, a que si descarboxila o no la ornitina. Y esto nosotros, ¿cómo lo leemos? Si es ornitina positivo, el medio toma un color morado. Si es ornitina negativo, pues el medio toma un color amarillo. Entonces, en este caso es ornitina positivo. Acá, por favor, pónganle atención porque el dibujo no está tan adecuado porque es indol positivo.
Y el indol positivo es con el anillo de color rojo grosella. ¿Listo? Acá debería estar un anillo rojo grosella, como lo indica acá también en este esquema. ¿Correcto? Y la movilidad positiva. Luego tenemos la prueba del citrato, que es negativa, ¿no? Está de color verde, y la urea también negativa porque se mantiene ese color medio amarillo transparente o melón. Entonces, yo haciendo la lectura de la sobre A, K sobre K, indol positivo, movilidad positiva, H2S negativo, citrato negativo, urea negativo, ¿quién tiene esa lectura? E. coli. ¿Listo? Ese es las pruebas bioquímicas diferenciales. ¿Correcto? Entonces, acá, en esta imagen, ¿no? Igualito, acá yo tengo el TSI. Entonces voy a tener un A sobre A, gas 2 cruces, hasta 3 cruces, ¿no? H2S negativo. El IA es K sobre K, H2S negativo, gas negativo. Indol, este es un SIM, ¿listo? H2S negativo, indol positivo, movilidad positiva. Luego tenemos la urea, que es negativo, y el citrato, que es negativo. Entonces, todo este grupo, ¿a quién da? A la E. coli. Además de eso, pues tenemos los medios de cultivo. Acá tenemos el agar EMB, donde E. coli tiene este tinte verde metálico, ¿no? Por lo cual sabemos que fermenta la lactosa, es lactosa positiva. Y acá tenemos el agar McConkey, donde las colonias las vemos de un color rosado, ¿no? Entonces también fermenta la lactosa positiva. ¿Ok? Entonces nosotros en el laboratorio de microbiología pues se emplean todos estos medios para determinar quién es el agente patógeno. Entonces tengo los medios de aislamiento, tengo las pruebas diferenciales para luego llevarlos o realizar la identificación, realizar el antibiograma, también se puede hacer la identificación serológica. ¿Listo? Luego tenemos otra enterobacteria que es la Klebsiella, que fíjense, simplemente con este medio, por lo menos en lo que se conoce, es muy característico en el caso del McConkey, es muy característico la consistencia que tienen las colonias de Klebsiella. Son colonias de una consistencia mucoide, ¿no? Se dan cuenta, es como si fuera un moquito, ¿no? Y obviamente el color nos indica que son lactosa positivos. Correcto, entonces si estas, por ejemplo, estas placas, ustedes las dejan invertidas, la colonia se empieza a desparramar, ¿no? Y se empiezan a contaminar, que esos eran muchos de los problemas que teníamos cuando estábamos haciendo clases presenciales, ¿no? Siempre se tiene que dejar en cierta posición la placa para que no ocurra esto. Entonces, como, digamos, con punto de referencia para que se acuerden de la Klebsiella, importante la consistencia de las colonias. ¿Listo? Igualmente en la lectura de los diferenciales va a ser A sobre A, gas H2S negativo, gas positivo, ¿no? El IA es K sobre K, H2S negativo, gas negativo. O sea, las dos lecturas, pues se dan cuenta que E. coli también las tiene, ¿no es cierto? Por eso es que se emplea esa batería de 5 tubos. El citrato es positivo, la urea es positiva, en el caso del SIM es sulfato H2S negativo, indol negativo, movilidad negativa, ¿no? Y si fuera ornitina, la ornitina es positiva. Acá, por ejemplo, tenemos el TSI, un A sobre A, ¿no? H2S negativo, gas. Acá no le estoy viendo tanto gas, por lo menos la imagen no me resulta clara. En este LIA tengo K sobre K, H2S negativo, y el gas, miren acá se ha quebrado el medio, gas positivo. Luego tenemos la urea, que sale positiva,
el citrato que sale positivo, el medio SIM, H2S negativo, el indol negativo, miren acá el anillo, movilidad negativa. Luego tenemos a Proteus. Proteus, este es un agar McConkey, las colonias son transparentes, por lo tanto es lactosa negativa. Y en el caso de Proteus, si nosotros lo sembramos en agar sangre, que es este caso, tiene un patrón de crecimiento peculiar. Va a crecer como formando ondas, ¿sí? Esa es la forma de las colonias que va a tener en agar sangre. Entonces, si yo miro un agar sangre con este patrón de crecimiento, pues ya sé que se refiere a Proteus. Y en relación a las pruebas de diferenciación bioquímica, acá tenemos el citrato que es positivo. Este de acá, me parece, este es LIA, que es rojo. Miren, este es rojo sobre amarillo. El SIM, citrato, H2S positivo, indol negativo, movilidad positiva, ¿no? El TSI, que es K sobre A, acuérdense que si no logro ver, asumo que es amarillo, ¿no? H2S positivo, gas positivo. Miren acá en el fondo, ¿no? Y este es la urea, que también es positiva. Luego tenemos Citrobacter, que también es lactosa negativo, aunque algunos tipos de Citrobacter pueden dar cierta fermentación de lactosa, pero la mayoría son lactosa negativo. Y en relación a su diferencial, vamos a tener que citrato positivo, el TSI que es K sobre A con producción de H2S, ¿no es cierto? H2S positivo, gas negativo, en este caso es acá el gas no lo observo. Acá sí estoy observando resquebrajamiento del medio, este sí es un LIA con gas positivo, H2S negativo, LIA, un K sobre A. Luego viene la urea, que es negativa. El MRBP, en este caso este es el rojo de metilo positivo, por lo tanto BP negativo. Esta prueba de maltosa no la hacemos. En el caso del SIM, no, el SIM va a ser sulfato positivo, indol negativo, movilidad positiva, ¿no? Porque estamos viendo lo negrito. En el caso de Enterobacter es lactosa intermedio, que puede ser positivo o negativo. Vamos a tener citrato positivo, TSI A sobre A, el IA es K sobre K, la urea es positiva. El rojo de metilo es negativo, por lo tanto el BP es positivo. Si bueno, es el malt. En el caso del SIM, indol negativo, citrato, H2S, perdón, negativo, motilidad o movilidad positiva, ¿no? Indol negativo, ¿no? Y hay producción de gas, ¿no? El medio acá está un poco quebradizo, acá también se ven algunas burbujitas. Y les hemos dejado el link para que puedan ver un videito corto en relación a lo que es el urocultivo. Luego tenemos estas dos otras bacterias, la Salmonella y la Shigella. Hablando primero de la Salmonella,
vamos a ver que son bacilos gram negativos que tienen ligera producción de H2S, que fermentan citrato, que en relación a la descarboxilación de la ornitina es negativo, que me van a causar enfermedades tanto en los seres humanos como en los animales. La forma de contagiarnos de salmonela es por vía fecal oral, consumiendo productos contaminados de aves de corral, de reptiles o de anfibios. Existen varios tipos de salmonela. La más conocida, pues más estudia, es la salmonela tifi. Este tipo de salmonela, bueno, sabemos que produce lo que es la fiebre tifoidea, y que para que se dé la fiebre tifoidea se necesita de un gran inóculo de las bacterias, porque necesita pues vencer ciertos mecanismos de defensa propios del tracto digestivo. Y lo que más nosotros asociamos a una salmonelosis es el haber comido de repente una mayonesa que ha sido preparada con huevos que hayan estado contaminados con las heces de las aves y que pues el proceso no haya sido del todo limpio, ¿no? Que haya habido una contaminación en el proceso de los alimentos. Entonces, los pacientes que van a tener salmonela, a veces lo que más, o sea, el síntoma más frecuente inicial no es la diarrea, sino un periodo de estreñimiento. Luego viene la diarrea con los vómitos y todo lo demás. Entonces, pero muchas veces se presenta primero un periodo de constipación. Este tipo de bacterias tienden a ingresar hacia las células a nivel en la cara vasolateral, van a alcanzar los nódulos mesentéricos y de ahí pues pueden llegar a la sangre. Entonces, por esas razones es que nosotros, cuando tenemos un caso de salmonela, es muy importante preguntar cuánto tiempo de enfermedad tiene el paciente, porque eso nos va a guiar a saber qué tipo de exámenes pedir, porque no todos pues me van a dar positivos. ¿Listo? Entonces, por eso es que tenemos esta tablita. En la primera semana, el mielocultivo me daba positivo en un 90%. Si yo hago un hemocultivo, los porcentajes van entre el 50 y 70%, y el coprocultivo pues casi ni se usa porque va hasta un 15%, y el urocultivo menos porque va hasta un 5%. Ya la segunda semana el mielocultivo pues sigue siendo un 90%, el hemocultivo desciende hasta un 20%, y el coprocultivo ya lo puede empezar a utilizar como método diagnóstico porque alcanza hasta un 60% de probabilidad de encontrarla, de que salga positivo, ¿no? Y el urocultivo también, ¿no? Alcanza hasta un 30%. En la tercera semana, igualito, el mielocultivo sigue manteniendo este 90%, el hemocultivo ya llega a ser entre 0 a 7%, el coprocultivo baja un poco, pero puede seguirse manteniendo hasta un 60%, y el urocultivo pues simplemente no sirve de nada porque ya no vamos a encontrar ahí bacterias. ¿Listo? Y en la cuarta semana el mielocultivo desciende, pero todavía es significativo, hasta un 81%. El hemocultivo también ya no me sirve, el coprocultivo desciende hasta un 27% y el urocultivo tampoco lo voy a utilizar. Entonces, de acuerdo a más o menos el tipo de enfermedad del paciente, pues yo voy a seleccionar qué tipo de método diagnóstico voy a emplear. Se darán cuenta que el mielocultivo, digamos, es el que va a mantener altos porcentajes de que salga positivo. Listo, pero hacer un mielocultivo pues no es algo sencillo, es algo complicado tanto para el paciente como para el médico. Solo simplemente lo hace se hace por especialidad. Listo, entonces si es que yo estoy en un sitio donde no puedo realizar un mielocultivo, ¿no? De repente puedo hacer un coprocultivo o puedo hacer un hemocultivo, ¿no? El coprocultivo recién lo puedo solicitar de forma más correcta a partir de la segunda, tercera semana, y el hemocultivo me puede servir solamente durante la primera semana. ¿Listo? Además de eso, va a haber variaciones en relación al examen de sangre, ¿no? Durante todo el tiempo. Por ejemplo, en la primera semana los pacientes, sus leucocitos y los linfocitos van a estar normales, y el examen de aglutinación, que lo vamos a ver ahorita, va a ser en valores que no son significativos, de 1/80. Ya a la segunda semana los pacientes van a tener leucopenia con linfocitosis, y los
valores de aglutinación ya son significativos a partir de 1/160. A la tercera semana los linfocitos se recuperan y los leucocitos aumentan y van a tener leucocitosis. Entonces pasó de tener leucopenia hacia leucocitosis y la aglutinación ya alcanza valores de 1/320. Y a la cuarta semana los pacientes pueden normalizar su examen sanguíneo o puede persistir una leucopenia. Ahora, en relación a la aglutinación, eso nos referimos por la reacción de Vidal. Esta reacción de Vidal es una prueba en la cual vemos la aglutinación antígeno-anticuerpo, donde se determina la presencia de anticuerpos contra el antígeno O antígeno somático, el cual es de baja especificidad y desaparece rápidamente, y anticuerpos contra el antígeno H o también antígeno flagelar, que es mucho más específico para la salmonela y que persiste por un largo periodo. Entonces, en eso consiste la reacción de Vidal, en ver la presencia de los anticuerpos frente a ciertos antígenos. ¿Listo? Y es por la aglutinación que se va a dar. Al entrar en contacto el antígeno con el anticuerpo, pues se aglutina, se forma como un coágulo y eso vemos si es positivo o negativo. Hay que tener mucho cuidado con la reacción de Vidal porque puede darme falsos positivos en el caso de pacientes con artritis reumatoidea o con lupus o con algún problema hepático crónico. Y me puede dar también falsos negativos en pacientes que de repente han sido tratados muy tempranamente con algún antibiótico. Ustedes saben cómo los pacientes se automedican y frente a cualquier diarrea pues van a tomar un antibiótico. Me puede arrojar falsos negativos. O pacientes que tengan alguna inmunodeficiencia, principalmente VIH, pacientes que toman corticoides, ¿no? También pueden darme falsos negativos. Y entonces, ¿cómo interpretamos la reacción de Vidal? Si es que tan solo me marca positivo para el antígeno O o para el antígeno H, pues no hay infección. Hay infección cuando me da positividad o es positivo tanto para el antígeno O como para el antígeno H. Y debo de tener títulos mayores a 1/80. ¿Listo? La titulación, eso ya, la forma como se titula es más parte de la especialidad, ¿no? Pero es importante que ustedes conozcan qué títulos deben considerarse positivos. Los títulos son positivos en aquellos mayores de 1/80, ¿no? Pues son la cantidad de diluciones que se hacen. Entonces, igualmente, con el caso de la salmonela se puede hacer también diferenciación bioquímica, ¿no? Tenemos el agar-TSI, que es un K sobre A con una producción importante de H2S, ¿listo? Gas negativo, el IA, K sobre K. Luego tenemos el medio SIM, que es sulfato positivo, H2S positivo, indol negativo, movilidad positiva. Luego tenemos, bueno, el tártrato que no lo usamos, la urea que es negativo, y el citrato decimos que es variable, que puede ser positivo o negativo. ¿Listo? Lo que más importa es, en el caso de salmonella, prestarle mucha atención a la producción de H2S, ¿no? Igualmente acá tenemos la imagen de, este sería un TSI, K sobre A, H2S positivo, el IA K sobre K, la movilidad positiva, indol negativo, H2S positivo, urea negativo, citrato positivo. En el caso de la Shigella también es un bacilo gram negativo que no fermenta la lactosa, que el TCI va a salir K sobre A, que son considerados bioquímicamente inertes, ahorita van a ver por qué, que no producen gas, excepto el subtipo de la Shigella flexneri, que la forma como se transmite la enfermedad también es por vía fecal oral, que es muy contagiosa. ¿Por qué? Porque el inóculo que se necesita para causar enfermedad es muy pequeño. La dosis infectante va entre 10 hasta 100 bacterias viables, ¿no? A diferencia de salmonella, donde el inóculo pues, necesita ser un inóculo importante, solamente necesito mínimo 10 bacterias de Shigella para causarme enfermedad, ¿no? Entonces, igualmente es por comer alimentos que estén contaminados con las heces, ¿no? Y en el caso de la Shigella, vamos a ver
que de todos los tipos, la Shigella dysenteriae pues es la que más se ha estudiado, la que más se ha asociado a la disentería, que es esta enfermedad donde hay diarreas acompañadas de moco y de sangre. ¿Por qué? Porque el principal punto de afectación de la Shigella es a nivel del colon. ¿Listo? Y porque la Shigella pues también me va a producir una toxina que es la toxina Shiga, que es una neurotoxina, citotoxina, enterotoxina. Entonces, por eso es que va a producirme todas estas manifestaciones, ¿no? Igualmente, para su diagnóstico puedo emplear los diferenciales bioquímicos, donde vamos a tener el TSI, vamos a tener el TSI, que es un K sobre A, el IA, que es un R sobre A, ¿listo? Citrato negativo, urea negativa, y acá el SIM negativo. Entonces, por eso se dice que es bioquímicamente inerte, porque casi todo lo tiene negativo. Entonces, y en relación a la clasificación, tenemos la Shigella dysenteriae, o también llamada del grupo A, que es, digamos, la más virulenta, Shigella flexneri, que es la que es productora de gas, que es del grupo B, la Shigella boydii, que es del grupo C, y la Shigella sonnei, que es del grupo D. En relación a lo que es el coprocultivo, pues es cultivar una muestra de heces, donde primero nosotros tenemos que hacer el aislamiento de estas muestras utilizando caldo de selenito, ¿listo? Donde se lleva a la estufa o incubar por 24 horas a 37 grados, y de este caldo yo voy a hacer una resiembra, ya sea en agar McConkey o en agar SS, en el agar XLD o en el agar Stowe. Esa es una vía. La otra es que simplemente de la muestra de heces yo la siembre directamente en el agar McConkey, aísle los gram negativos y de ahí siembre en estos agares de acá. Estos agares son específicos para la diferenciación de Salmonella Shigella. ¿Listo? En el caso del agar SS o agar Salmonella Shigella, es un agar que contiene lactosa, que contiene sales biliares, ¿no? Para la inhibición de ciertas, de ciertas bacterias también gram negativas. Y además de esto, lo que vamos a ver en este agar SS es la fermentación de la lactosa. Entonces, ¿qué pasa? Tanto Shigella como Salmonella no fermentan la lactosa, pero este medio también me permite ver la producción de H2S, y esto se traduce en ese precipitado negro que hemos visto también en las otras oportunidades. ¿Quién produce H2S? Salmonella, Shigella no. Luego tenemos el medio XLD, que me permite ver la degradación de la silosa, de la lactosa y de la sacarosa. Igualmente, yo voy a ver que en este caso también fermentación de lactosa, en ambos casos me sale negativo, pero sí también se analiza la formación de H2S manifestada por un precipitado negro. Y luego tenemos el medio Ectoen. El medio Ectoen es también selectivo, es un agar selectivo y diferencial para Salmonella y para la Shigella, donde vemos la utilización de lactosa y de sacarosa como fuentes de carbono, como hidratos de carbono. Tenemos también, o contiene sales biliares para la inhibición de los gram positivos, y estudia, al igual que los anteriores, la fermentación de la lactosa y la producción de H2S. Entonces, si fermentan la lactosa, las colonias serían de un color amarillo medio naranja. Si no hay fermentación de lactosa, pues tiene un color verde azulado. Y al igual que los anteriores, también evaluamos la presencia de H2S mediante este precipitado negro. ¿Listo? Entonces, todos estos agares se pueden llevar a incubar entre 35 y 37 grados por 24 horas para luego hacer la diferenciación bioquímica, hacer la identificación, la tipificación y finalmente el antibiograma. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos el caldo de selenito cuando no está inoculado, y como se nota, se torna más turbio después de la inoculación con estas muestras de heces. De ese agar de selenito yo voy a tomar una muestra para sembrar en el agar McConkey, que hemos dicho tanto para Salmonella como para la Shigella, las colonias que se presentan son incoloras, ¿no? Lo cual me indican que son no fermentadoras de lactosa.
¿Listo? Las diferencias, bueno, en relación a los tamaños, a veces las colonias de Shigella son más puntiformes, más pequeñitas. En relación al agar SS y al agar XLD, ¿no? Ambos, si fueran fermentadoras de lactosa, también hay que ver el color. Vamos a ver que en ambos estudios, tanto para Shigella como Salmonella, la lactosa es negativa. Y el H2S es lo que me va a marcar la diferencia y que se ve tanto en el agar SS como en el XLD. Entonces se nota el precipitado negro que se forma en las colonias que han crecido. Entonces si yo encuentro ese precipitado negro, estoy hablando de Salmonella. Si esas colonias no hay precipitado, pues estoy hablando de Shigella, ¿no? Y aparte, pues tengo que hacer los diferenciales también, ¿no es cierto? Y en el caso de el ectoen, que es este medio, las colonias van a tener este tono de un color verde azulado, lo cual indica que son lactosa negativo, ¿no? Y Salmonella, como siempre, con el precipitado de H2S, ¿no? Este es Salmonella y este es Shigella, ¿no? Y cómo se dan las pruebas de aglutinación para lo que es la Shigella, que tenemos el reactivo para Shigella Flexneri, para la Boydii, ¿no? La Sonnei, y de acuerdo a si forma o no un coágulo, parecería que está acá el coágulo, entonces yo voy a encontrar, ¿no? Si es positivo o negativo. Y igualmente les dejamos un pequeño video para que puedan terminar de ver cómo es que se realiza el coprocultivo. ¿Listo? Y eso es la clase del día de hoy. Es un poco complicado en relación a cómo se debe de realizar la lectura. De repente eso marea un poco, pero es cosa de que pongan todo lo que han aprendido en un cuadrito. Yo siempre les recomiendo a los chicos de que para estudiar estas enterobacterias se haga un cuadrito donde pongan ahí agar TCI, agar LIA, indol, citrato, urea, etcétera, etcétera, y hacia el otro costado E. coli, Shigella, Klebsiella, todas las que hemos visto, ¿no? Y rellenen esos cuadros, porque esas lecturas no van a variar, ¿listo? Y esas lecturas se las tienen que aprender ustedes. ¿Correcto? Busquen cuáles son, por ejemplo, hemos visto que E. coli, Klebsiella, tanto el TCI como el IA son muy similares, entonces, ¿cuál sería de todas las pruebas la que me ayudaría tal vez a ir por E. coli o ir por Klebsiella, ¿no? De repente el indol, ¿no? Una positiva, la otra negativa, quién es positiva, quién es negativa. Entonces, vean y ayúdense con eso. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, chicos?